Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video tema de hoy vengo a traerles una conversación, canalización, va a ser combinado sobre la liberación de patrones dañinos, la liberación de la nocividad. Nocividad se refieren a lo nocivo, o sea, lo peligroso, lo tóxico, dañino, etcétera, de tu vida. La liberación de cosas que te llevan hacia un grado continuo de inconsciencia personal, la liberación de patrones, hábitos tóxicos, dañinos, etcétera. Em, Primero que nada, para comenzar, así como para entender esto, pero esperen, me dicen que también la liberación de situaciones o relaciones tóxicas, nocivas o dañinas. Este, en este tema y en esta conversación va de la mano junto con el arcángel Miguel y junto con el arcángel Jofiel. Ambos trabajan la frecuencia muy hermosa, muy bella y muy maravillosa de la liberación, la libertad de tu alma y ser libre junto con tu alma. Lo importante aquí que queremos, que ellos quieren comentar y me están mencionando y yo también quiero agregar, es que liberarse de patrones dañinos, primero que nada, empieza con la decisión y la voluntad personal. Cuando una persona toma la decisión, la elección y o sea, toma estas como que las riendas de tu vida, se podría decir, o sea, uno se toma a sí mismo con esa voluntad y con ese amor y esa certeza en decir, esto ya fue suficiente, esto cambia, esto termina aquí, esto se corta, esto se libera, es muy, 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 muy poderosa, es más poderosa de lo que a veces algunos seres humanos o las personas pudieran llegar a identificar o tener noción de. Ser una persona con una capacidad de recordarse en su propia liberación es muy, muy, muy bello. Personalmente considero que es muy bello, es muy maravilloso. No es tan sencillo, o sea, digo que es bello y maravilloso porque la liberación para mí se me hace genial, pero también hay que entender en el aspecto terrenal humano lo que implica. No es un proceso cómodo, puede ser muchas veces, la mayoría de las veces son procesos muy, muy incómodos. Entonces, es importante que poco a poco nos apoyemos como personas, como humanos, como seres vivos que somos, en transitar esa incomodidad, ¿no? Porque esa incomodidad es parte del crecimiento, es parte de crecer. Entonces me muestran como, por ejemplo, para transitar esa incomodidad, es que cuando se hace ejercicio físico, por ejemplo, a veces cuando alguna persona no tiene el hábito de hacer ejercicio físico, cuando vuelve a comenzar, pues el músculo duele, ¿no? Entonces, porque el músculo está creciendo. Entonces, más o menos así es el proceso de la liberación de patrones tóxicos, nocivos y dañinos, porque comienzas a crecer. Y crecer es incómodo. Bueno, mmm, vamos a empezar con el arcángel Miguel. Él está muy, muy listo y muy atento a este proceso. Quiere recordar de él y quiere hacer hincapié en la importancia de la voluntad, me dice. La voluntad, de nuevo, es más poderosa de lo que el ser humano y las personas piensan. La voluntad de decidir, la voluntad de elegir, la voluntad de accionar, la voluntad de actuar, la voluntad de cuidarse, dice, la voluntad de amarse, la voluntad de honrarse, la voluntad de escucharse, de acompañarse, de cuidarse. Y hay una palabra muy bonita que es, porque lo veo así, veo una imagen, entonces la palabra me llega junto a veces con la imagen, la voluntad de transitarse, dice, transitar un estado de experiencia de vidas muy complejos, muy dañinos, muy nocivo, a transitar a un estado de mayor paz y de mayor armonía. Eso, o sea, transitarse en ese cambio, en ese proceso de liberación, de sanación, etcétera, ¿no? Mm. Muy bien, dice, ya que queda claro la voluntad, es importante reconocer, dice, que cada uno de ustedes, primero que nada, muy importante, reconózcanlo, recupérenlo, honrenlo y respétenlo. Todos ustedes tienen libre albedrío. Es decir, que su voluntad, su decisión, lo que ustedes decidan, lo que ustedes piensen, lo que ustedes lleguen a realizar o a caminar o a cambiar o etcétera, es su propia libertad. Por favor, dice, y esto lo dice de una manera, no lo dice de una manera muy atenta, es decir, por favor, recuérdense en su libertad. Recuérdense en su libertad, recuérdense su libertad, recuérdense en su libertad. El ser humano dice a lo largo de los siglos, no va a decir año, va a decir siglos. Me dice así como tal, no son años, son siglos. A lo largo de los siglos ha sido, ¿cómo se dice?
no tengo la palabra, pero veo como tal, ha sido el peón. El ser humano a lo largo de los siglos ha sido monitoreado, estudiado, manipulado, distorsionado, controlado, silenciado, hecho chiquito, aplastado. Hay muchas, muchas más palabras. Ha sido muy, muy dañado, muy, etcétera, ¿no? Y se refiere el ser humano al alma de los seres humanos y a todo lo que es el ser un ser humano, ¿no? Que es el alma viviendo esta experiencia humana, también aprendiendo, discerniendo, experimentando, aprendiendo, errando, no errando, etcétera, ¿no? Todo este rollo del aprendizaje, el crecimiento, la experimentación, etcétera. Entonces dice, el ser humano como tal viene con un libre albedrío y ese libre albedrío se les fue quitado, se les fue obligado, o sea, espérenme, se les fue obligado a ser cedido. Su libre albedrío fue obligado a ser cedido. Ustedes mismos eligieron ceder su libre albedrío mediante la manipulación y el control que recibieron, mediante la manipulación y extorsión, literalmente, de su propia vida que vivieron y que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. El ser humano viene muy dañado, viene muy lastimado y viene muy fragmentado, distorsionado, etcétera. Son muchos factores. Por ejemplo, si muestra la psique de la mente del colectivo humano, todavía está en un proceso bastante, bastante lastimoso. Y no es para que lo veamos con sufrimiento o con indignación o con injusticia, no, es para que reconozcamos el estado mental emocional del colectivo y que a la vez podamos reconocer que el mismo colectivo, o sea, el mismo colectivo individual en el colectivo, o sea, cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes tiene todo el poder de salirse ahí, todo. Entonces, aquí es lo importante, aquí viene lo bonito, el que cuando el ser humano recuerda todo su poder, recuerda su capacidad de ser libre, su capacidad de elegir en su libertad, es como si se hiciera una explosión de luz, literalmente. Pero obviamente se refiere a una explosión de luz muy bonita, muy maravillosa. Es como si se viera la luz así expandiéndose y, por ejemplo, lo que antes como colectivo estaba muy nublado, muy escondido, etcétera, muy lastimado, etcétera, se dispersa, pero se dispersa en el aspecto de que se va. Entonces la luz se expande. Muchas imágenes, muchas referencias para que lo podamos entender en distintos grados de lo que implica y todo el poder que tiene que ver la elección del ser humano cuando elige tomar su propia voluntad y reconocer y reconectar con su propia voluntad y su propia capacidad de elegir. Y toma su libre albedrío en sus manos y toma su respeto, su amor propio en sus manos. Obviamente esto es de la mano de cuando alguien toma su libre albedrío y también aprende, implica y entiende y aplica lo que es respetar el libre albedrío de los demás. Es todo un proceso muy bonito. Y todo esto tiene que ver con la reconexión total y absoluta del respeto personal con uno y el respeto hacia los demás. Bueno, sigue mencionando que una vez que el ser humano toma esa decisión de tomar su propia voluntad en sus manos, de tomar y reconocer su propia libertad en sus manos, su capacidad de crecimiento, de aprendizaje, de sanación, de limpieza, de purificación y de liberación se potencia. Es como si se exponenciara y entonces, si lo ves matemáticamente, se hace muchísimo más rápido. O sea, por ejemplo, si le pones a las 2, a las 3, a las 4. No sé por qué salen estos ejemplos, pero bueno. El punto es que su velocidad de crecimiento de aprendizaje es muchísimo más rápido. No implica que en ese crecimiento que pudiera llegar a ser apresurado, más veloz, más luminoso, no quiero decir llamativo porque no, porque o sea, se refiere más a la luz, no significa que en ese proceso no vaya a haber pausas o no vaya a haber a lo mejor un retroceso chiquito o un proceso de evaluación, un proceso de integración, un proceso de introspección, revisión, todo esto, ¿no? Es parte de ello, es proceso natural de la limpieza, la liberación y la purificación, igual que el de la sanación. Entonces, aquí lo más importante es que recuérdense que su voluntad es su prioridad, su voluntad le corresponde a ustedes. La voluntad de cada una y de cada uno de ustedes es prácticamente la llave que abre las puertas de todas tus jaulas, literalmente. Las puertas de todas tus cárceles, literalmente. Las puertas de todo lo que tú quieras abrir o emprender o cerrar o bloquear o sacar de tu vida, así, 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 así. Tu voluntad tiene todo ese poder porque va de la mano, muchas veces, la mayoría de las veces, también va de la mano con una determinación. Y esa determinación muy bien utilizada, muy bien canalizada,
es muy poderosa y es muy maravillosa. Claro, cuando se hace desde ese amor, ¿no? Conciencia, respeto, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, tu voluntad es tu mayor poder, literalmente, tu voluntad es tu mayor poder, es tu mayor capacidad de liberación, de liberarte de cadenas familiares, de esclavitudes sociales, esclavitudes generacionales, esclavitudes de linaje, de amistades incluso. O sea, literalmente tu voluntad es la que tiene todo ese power y es la que te va a llevar a avanzar bien bonito en tu autoconocimiento, en tu autodescubrimiento, en tu autosanación, en tu limpieza, en tu purificación, todo así, todo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él y él lo pone así es súper increíble el poder que tiene tu voluntad. Entonces, por eso es importante que las personas se recuerden ese poder. Porque como de nuevo me dice, observar esto nos ayuda a que entendamos cómo inconscientemente hemos, como humanidad, cedido nuestra propia libertad y nuestro propio poder, porque no, porque cedemos nuestra capacidad de elegir. Entonces, ese mismo ceder nuestra capacidad de elegir, ese mismo te puede sabotear y dañar, más que apoyarte o ayudarte. Entonces, bueno, chance después mencionamos eso más, pero ahorita nos vamos a enfocar solo en eso, ¿no? La liberación de los patrones tóxicos. Ok, ahora, regresándonos a la liberación personal, a la liberación con uno mismo y de patrones tóxicos, una vez que está la voluntad, una vez que tomas tu decisión, tu voluntad y tu determinación, está el proceso de primero hacer las paces contigo mismo. Y hacer las paces puede ser muy incómodo porque como el ser humano viene con una carga bien fuerte de la culpa, del miedo, del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento está bien, pero muchas veces el arrepentimiento se queda mucho en la culpa, se queda mucho en la tortura, en el autoflagelamiento, en el martirio personal, en el victimismo. Entonces, puede ser muy torturoso. Entonces, hacer las paces con uno mismo implica hablarse con honestidad, dejar de querer adornar las cosas, dejar de querer decir, no, a lo mejor no estuvo tan malo mi errar. O sea, hay que hacerse cargo de uno mismo, pero hacerse cargo de uno mismo con amor. Pero bueno, vamos a quedarnos y enfocarnos solo en la liberación. Cuando tú eliges, decides cambiar algo, es importante que en esta elección hay un reconocimiento de los hábitos dañinos que pudieran estar, pues obviamente que son dañinos, y que están haciéndote daño más que apoyarte, ayudarte, sanarte, liberarte, y de ayudarte a vivir en paz y en armonía. Entonces, primero identificar los hábitos mentales, porque hay hábitos mentales muy dañinos, por supuesto que sí, y hay hábitos mentales que se externan y que se llevan al exterior a través del habla. Entonces hay hábitos de hablar también que son muy dañinos. Y hay hábitos de incluso generar reacciones o estados emocionales muy dañinos. ¿Ok? Entonces hay que encontrar, es importante identificar como que la cadenita de creación de pensamiento, de producción de pensamiento o de ideas de pensamiento que llevan hacia la palabra o hacia la acción o hacia el estado emocional y que llevaron incluso hacia un hábito nocivo que ya es pues un hábito dañino. Por ejemplo, ya cuando hay personas que presentan adicciones, ¿no? Eso es un ejemplo, se pudiera hacer, no quiero decir la palabra extrema, pero más o menos así. Es un ejemplo muy, muy, muy tangible de algo que empezó desde una cadena o sea, una cadena de producción de pensamientos muy prolongada y muy mantenida y muy sostenida a través de otros tipos de pensamientos dañinos, nocivos, etcétera. Entonces, y de patrones mentales muy dañinos. Entonces, cuando te acompañas a decir, quiero cambiar tal hábito de pensamiento, puedes empezar solo con tus pensamientos. Y puedes empezar también con lo físico. Tú decides con qué quieres empezar y está bien. Tú vas a sentir con qué hábito comenzar a cambiar primero, con qué patrón comenzar a soltar y liberar primero. Miren, yo les estoy hablando de cosas internas y ejemplos físicos, o sea, de que adicciones ya más claras,
Pero también hay otros tipos de patrones dañinos, que es cuando mantenemos amistades o mantenemos relaciones con personas que son muy tóxicas y muy dañinas para nuestra vida. Por ejemplo, incluso cuando digo relaciones de personas, hablo también de la familia. Ahí va obviamente las amistades, obviamente pues relaciones de parejas o también incluso las relaciones de trabajo. O sea, son distintos tipos de relaciones. O sea, no creo que nomás eso. El punto es que hay muchos factores que te pueden llevar a una elección inconsciente de situaciones muy nocivas y muy dañinas para tu vida. Y estos factores tienen que ver con los patrones internos de manera de pensar que tienes tú, o sea, o que has identificado en ti, que te llevan a seguir saboteándote, que te llevan a seguir dañándote, que te llevan a seguirte lastimándote. Entonces, es importante revisar todo ese como que hilo de construcción, o sea, toda esa producción mental de pensamientos y encontrar el lugar donde se encuentra esa raíz de ese patrón. Muchas veces no es solo una sola cosa, no es solo una sola raíz que genera un solo patrón. Muchas veces son muchos factores, muchos patrones mentales, muchos sistemas de programaciones, de creencias que llevan a ese solo factor o a ese solo vicio. Son muchos, o sea, hay vicios mentales, emocionales, físicos, o sea, que son incluso de la alimentación, o incluso de la falta de amor propio, e incluso de elegir personas que nos dañen, etcétera, ¿no? Hay factores que llevan más que un solo, o sea, hay patrones que llevan más que un solo factor, llevan como todo un paquete de factores que empiezan con una o varias heridas a la vez. O sea, y estas heridas, muchas de ellas, muchas de esas heridas son el pie, o sea, son como el primer paso a patrones nocivos y dañinos de tu vida y de tu persona. Entonces, es importante verlo, identificarlo y limpiarlo, cortarlo, sanarlo. Es súper, súper importante. La sanación es sí, sí o sí la clave más grande para crecer en conciencia, para crecer en amor, para crecer en respeto y para crecer y liberarse de patrones nocivos. De verdad, de verdad. No, no es porque yo vaya practico la sanación y no es porque yo sea terapeuta o asistente de sanación, no. Pero sí. Se ven muchos factores, o sea, créanme que se nota de volada, se nota. Bueno, eh, ahora, liberarse de patrones dañinos y nocivos, regresando, es tu voluntad, es tu decisión, es tu libertad. Y está en tu propio poder hacerlo. Cuando nos apoyamos en la identificación, nos vamos a acompañar en esa identificación. Literalmente en esa identificación tienes toda tu capacidad de decidir, quiero continuar con esto o no quiero continuar con esto. Así de sencillo. ¿Quiero continuar con esto o no quiero continuar con esto? ¿Me aportan bienestar o no me aportan bienestar? ¿Me está haciendo daño o no me está haciendo daño? Pero ser súper, súper honesto, oigan. De verdad, la honestidad es clave. No podemos huir de la honestidad. No podemos continuar huyendo de nosotros mismos. No se puede. Cambiar desde tu interior, con conciencia, con respeto y con amor, es dejar de huir de ti, es dejar de huir de tu propia nocividad, o sea, de tu propia toxicidad, es dejar de huir de tus propios pensamientos dañinos, es dejar de huir de tus propias emociones que aún no te haces cargo. Se detiene. El huir de uno mismo deja de ser, porque si no es un escapismo a lo güey, es un escapismo, hay muchas personas que se llaman escapismo espiritual, o escapismo de otra cosa, etcétera, 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 ¿no? Sí siguen sedando e ignorando a sí mismos. Lo curioso es que se siguen sedando e ignorando a sí mismos, pero buscan a personas que les hagan caso porque no saben ellos atenderse a sí mismos. Disculpen, pero es importante verlo, oigan, es importante verlo y a veces hay que ser bien francos con nosotros mismos. Y eso es importante, yo les digo, empieza la honestidad, empieza con uno, empieza por ti, para ti y contigo y decirte las cosas bien claras, dejar de usarlas y dejar de querer ser niño, dejar de querer ser adolescente. Lo siento, no lo digo en mal plan, créanme que no lo digo en mal plan, pero es importante hacernos cargo de nosotros, o sea, tomar esa responsabilidad y amor de nosotros. Ok, identificamos patrones y elegimos, decidimos. Ahora, algo que menciona el arcángel Miguel y que lo ha mencionado también anteriormente en distintos videos que hemos hecho con él aquí en mi canal, es que
Es bien fácil. Él lo dice, es bien fácil, decídelo ya. Y de hecho, pues se los acabo de decir. Y por ejemplo, él apoya y aporta un montón, como no tienen idea, en los procesos de liberación de lazos energéticos. Eh, Incluso los procesos de liberación de lazos energéticos personales y la liberación de patrones de pensamiento dañinos, etcétera, etcétera, y hábitos dañinos personales. Yo se los he recomendado en la lista de los videos de los rayos de los arcángeles, de sanación con los arcángeles. Voy uno por uno, o sea, hablo del rayo azul zafiro con el arcángel Miguel y él está presente y él da sus recomendaciones, etcétera. Después el arcángel Gabriel, después el arcángel Jofiel, creo que ese es el orden que los puse. El punto es que, ¿por qué les recuerdo eso y por qué voy a esto? Porque él mismo muestra técnicas de meditación o técnicas de trabajo personal y de introspección personal y de compañía personal para hacer esta liberación y corte energético. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas de las cosas de las que físicamente se presentan en la fisicalidad, en la humanidad, o sea, en el habla, en el pensar y en el accionar, muchas de las cosas, mucho de eso, muchísimo, viene de tu alma dañada, viene del alma, o sea, viene de tu alma guiándote, escuchándote, diciéndote, oye, tengo esta herida, hazme caso, sáname, etcétera. Y tu alma eres tú. Prácticamente eres tú mismo diciéndote, por favor, hazte caso, escúchate y hazte cargo de ti. Entonces, muchos de estos patrones, vicios, etcétera, etcétera, vienen de la misma carencia que has tenido contigo mismo en ciertas etapas de tu vida o a lo largo de tu vida, o etcétera. Entonces, muchas veces es muy bonito y es muy hermoso comenzar por identificar las heridas del alma. Ahora, una manera muy bonita de hacer una reconexión muy padre y de aportarse a uno mismo de la asistencia de tu propia alma, o sea, de ti mismo, pero sin el ego, e identificar las cosas, es guiarse a escucharse en silencio. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy, muy curioso de escucharte en silencio, pero es cierto, me refiero a, ok, silencio mi ego, porque el ego va a querer que vadas todo a esa responsabilidad. Y empiezo a escuchar qué es lo verdad, empiezo a buscar qué de verdad es lo que necesito ver, qué patrones necesito liberarme, qué patrones aún estoy, o vínculos aún estoy manteniendo que me siguen haciendo daño, o yo misma estoy siendo una persona que ha generado daño. O sea, hay que identificarlo, oigan, sean honestos, de verdad. Entonces, el arcángel Miguel, cuando se llegan a hacer este tipo de sesiones de liberación de patrones dañinos, de hecho, estoy muy segura que ya hay un video aquí que se menciona cómo llevarlo a cabo y cómo realizarlo. O sea, aquí en YouTube lo voy a poner en recomendación. Y el arcángel Miguel literalmente te muestra cómo llevar a cabo esa liberación y ese corte de lazos energéticos, o sea, de patrones nocivos también y de vínculos nocivos también. Lo más importante de todo que me dice él es que recuérdense que es su voluntad. O sea, ustedes tienen toda esa capacidad de liberarse, esa capacidad de sanarse, esa capacidad de ser libres totalmente. Lo más importante aquí de nuevo es identificar, ser honestos y decidir. Y decidir. Una vez que se toma esa decisión, honrar y respetar esa decisión. Honrar y respetar esa decisión. Porque en la honestidad de identificar de dónde vienen nuestros patrones nocivos está también la honestidad de respetar y de honrar la decisión que tú elegiste para tu propio bienestar. Hónrate a ti mismo, hónrate, hónrate, hónrate. Y recuérdate que tú eres tu mayor compañía. Tú eres tu mayor compañía y tú decides si tú misma o tú mismo quieres vivir en compañía con un amor hermoso, precioso, consciente, respetuoso o no. Tú misma y tú mismo puedes elegir qué tan dañino eres para ti mismo, literalmente. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver qué quiere agregar el arcángel Miguel en este tema, porque aquí ha sido como que una mezcla y una recopilación de lo que también ya se ha mencionado anteriormente en otros videos y un recordatorio. Eso también es un recordatorio para que sepa que ustedes tienen toda la capacidad de liberarse de patrones negativos y de situaciones negativas y nocivas. Tienen toda la capacidad de hacerlo. No les estoy diciendo que va a ser bien fácil, bien sencillo, bien cómodo. No.
pero les estoy recordando que ustedes tienen todo el poder para hacerlo y tienen toda la libertad y toda la maravilla, asistencia del cielo para hacerlo. Y créanme que si le llaman al Arcángel Miguel o al Arcángel que ustedes quieran y sientan, personalmente yo les recomendaría al Arcángel Miguel para este tipo de situaciones, a Jofiel y a Gabriel para este tipo de situaciones como tal, y por supuesto, a Rafael. El Arcángel Rafael soy su fan. Bueno, pues el punto es que, obviamente de todos, pero bueno, el punto es que sin la idolatría, déjenme aclarar esto no tiene nada que ver con idolatrar a nadie, ¿eh? Ni a los seres de luz. Bueno, el punto es que acompáñense a ser acompañados junto con la asistencia del cielo. Si ustedes deciden llevar a cabo una sesión de limpieza y de liberación de patrones energéticos y mentales nocivos, etcétera, con ustedes mismos, por favor, siempre sí o sí, tal vez le hablen a otro arcángel, pero igual hablen al arcángel Miguel. Y si quieren también a Cristo, Cristo también es bien precioso para ayudar a cambiar patrones mentales bien hermosos y patrones emocionales. Él es un amor, o sea, de verdad Cristo es un amor. Pero el verdadero Cristo, no se vayan con falsedades, porque como se les he mencionado mucho anteriormente, hay mucha falsa luz y la falsa luz va a entrar a querer seguirte saboteando. Entonces, aguas, mucho cuidado y mucho discernimiento y mucho. Entonces, háganlo en un espacio tranquilo, con calma, con equilibrio, respiren antes de llevar a cabo el proceso, o sea, asiéntense, eh, trabajen con la asistencia del Arcángel Miguel, el Arcángel Miguel que los proteja, siéntanse protegidos ¿cómo se dice? Un radio, un espacio de protección con la asistencia del Arcángel Miguel, con el escudo del Arcángel Miguel, como ustedes vean, sientan, etcétera. Y siéntanse acompañados con su propia alma a llevar ese proceso de una manera amorosa, consciente y respetuosa, ¿ok? No necesitan autoflagelarse más. No necesitan autoflagelarse más, ya no es necesario. Lo importante es tomar conciencia de las acciones y tomar conciencia de las consecuencias del propio, eh, de la propia indecisión y tomar simplemente conciencia de eso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí, ¿qué quiere decir el Arcángel Miguel o Jofiel? Ok, Jofiel me muestra que ese es uno de los pasos, dice, hacer esa liberación es uno de los pasos más grandes para reconectarte con la sabiduría de tu vida, para identificar la sabiduría de tu vida y la sabiduría de tu alma, para poder ver las cosas con sabiduría, entender con sabiduría e integrar la sabiduría. Entonces, en esa liberación, literalmente es como si le dieras un espacio nuevo que estaba sucio, contaminado y oscuro o estaba muy dañado en tu mente y en tu interior. Y ese espacio lo remodelaras, lo limpiaras, lo purificaras todo por completo y ahora lo impregnaras de muchísima luz y sería un espacio luminoso, con sol, de playa, lo que ustedes quieran, dice. Puedes remodelar todo ese espacio interno como tú quieras y literalmente esa remodelación en esa luz junto con Dios y junto con ustedes y la sabiduría del alma junto con ustedes es como si le abrieran ese espacio a esa integración de sabiduría. Y esa integración de sabiduría les va a ayudar y les va a aportar a vivir en mayor paz y armonía y a vivir mejor. Son de los primeros pasos, se podría decir, en un crecimiento de conciencia. Son de los pasos más incómodos, pero son de los pasos más necesarios y más amorosos y prudentes que se requieren hacer en un verdadero crecimiento de conciencia y de amor en uno mismo y de sanación. Porque muchas personas huyen de esos pasos, huyen enormemente de hacer esos pasos porque les da mucho miedo ver su propio dolor, les da mucho miedo ver sus propias maneras nocivas de autodañarse, de autoflagelarse y de autolastimarse. Y les da mucho miedo reconocer cómo han seguido eligiendo situaciones tan nocivas desde la carencia de su propia luz. Entonces, mírenlo con amor. Obviamente, dice José, nosotros sabemos y entendemos que al inicio no se va a ver con amor y desde la mente humana no se ve con amor, pero que no teman, dice, no teman y abrácense con amor. Así, tal vez no sientan el amor, pero ustedes abrácense con amor, ¿ok? Em, bueno, vamos a ver qué más.
Liberarse de los patrones, dice, elegir la liberación de los patrones nocivos y tóxicos de tu vida y de tu día a día, de hecho esto es súper importante, de tu día a día es tomar la conciencia de tu vida, tomar e integrar la conciencia con tu ser, con tu persona, con tu humanidad, con tu vida. Y cuando muestra la vida se refiere a las distintas etapas de la vida: infancia, preadolescencia, adolescencia, adultez jóvenes, adultez mediano, etcétera. Las etapas que de la vida del ser humano. Y comenzar a ver esas etapas de la vida desde un mayor, miren, hay varias palabras: mayor alto grado de conciencia y mayor discernimiento, pero a la vez entender que ahora tú tienes toda la posibilidad, tú como persona tienes toda la posibilidad de ver todas estas áreas y de sanarlas con amor, y de limpiarlas con amor, y de liberarlas con amor, de soltarlas con amor. Porque tampoco se trata, dice, que tú vivas tu día a día cargada o cargado del pasado. No se trata de que vayas acumulando una maleta nociva, dañina y tóxica, llena de piedras o llena incluso de compuestos nocivos o radiactivos, por ejemplo. O sea, cosas tóxicas. No se trata de que vayas cargando maletas así de nocivas y dañinas a donde sea que vayas y en cada uno de los días que vivas. No se trata de que sigas cargando con el dolor, no se trata de que sigas cargando con el victimismo, no se trata de que sigas cargando con tu propia misma falta de reconocimiento de querer cambiar y de la importancia de cambiar. No se trata de que te estanques, dice. La vida no es para estancarse, la vida no es para vivir en tortura, la vida no es para seguir lastimándose a sí mismo. Y esto es importante, esto es muy, muy importante que lo vean, que lo reconozcan, que lo identifiquen, que hagan las paces con ello, que se acompañen, que se cuiden, que se abracen y que se honren y se liberen. Esto es muy, muy importante para que se ayuden a ustedes mismos y eventualmente, tal vez en algún punto, más no necesariamente pronto, puedan asistir a recordarle a alguien más su propia capacidad de liberación, su propia capacidad de reconectar con su voluntad, con su libertad, con su libre albedrío y su propia capacidad de elegir cada día vivir mejor. Y eso es más importante todavía, dice, eso es muchísimo más importante. ¿Qué eliges vivir cada día? ¿De qué manera eliges reaccionar, responder o interpretar o leer o sentir o vivir tu día cada día? ¿Cómo decides hacerte responsable de ti de una manera más armoniosa, más amorosa, más prudente, más presente, más respetuosa? ¿Cómo decides llevar eso a cabo? Con mucho, mucho amor. Y de nuevo, él hace la aclaración, porque él sabe que a mí me gusta también hacer esta aclaración. El amor que hablamos desde el cielo, con el cielo y con Dios, no es el amor humano, es un amor divino. Y ese amor divino tiene un alto grado de entendimiento, de comprensión, de compasión, de amor, de empatía, de sostén, de equilibrio, de honestidad, de respeto. O sea, es en base a las virtudes divinas, no es separado de las virtudes divinas. El amor que les menciona tanto el arcángel Miguel como los otros arcángeles y como el que yo les he llegado a mencionar y también les menciono. Entonces, ustedes tienen toda esa capacidad y tienen toda esa libertad y tienen toda esa voluntad. Tómenlo en sus manos, realícenlo, háganlo, no se dejen de lado, no continúen rechazándose a sí mismos, no continúen dejándose a ustedes para después. Ya no es necesario dejarse a ustedes para después. Escójanse a ustedes mismos hoy. Elíjanse su paz, su bienestar, su equilibrio, su armonía, su sabiduría hoy. Elíjanse ser libres hoy, ya no mañana, no después. Elíjalo hoy. Elíjanse ser libres hoy. Y verán cómo todo va a cambiar, dice. Wow. Bueno, creo que vamos a dejar el video hasta ahí. Muchas, muchas gracias. Que estén súper bien. Que Dios les acompañe, les cuide, les bendiga, les ilumine, les guíe en todo momento. Y que tengan mucha luz y mucha paz siempre desde Dios. Bueno, pues cuídense. Bye, bye.